Queridos hermanos, vamos a disponer nuestro corazón para recibir la enseñanza de la palabra de Dios el día de hoy nuevamente. Les pido por favor que me acompañen en una oración para encomendar esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amado Dios y Padre, venimos ante ti en esta hora de la mañana nuevamente, invocando tu nombre y pidiendo la asistencia y el poder de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que habitas en nosotros como tus hijos, que nos redargullas a través de la exposición de tu palabra, que nos des la gracia, Señor, de tener oídos abiertos y disposición de corazón, que quites todo sueño, distracción y pereza, para que estemos concentrados en lo que se va a exponer de tu verdad. Te pido, Padre, que toques el corazón de los que no te conocen y afirmes el corazón y la fe de los que ya te conocen, y que pongas tus palabras en mi boca y que no mires mis pecados, Señor. Habla, Padre, a través de mí, a pesar de mis debilidades, de mis limitaciones, Señor. Úsame para tu gloria, Padre. Bendice este pueblo, mi Señor, y concédenos, Señor, que la palabra que hoy se va a exponer sea de gran provecho a nuestra vida espiritual. Te pido esto, glorioso Dios, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Seguimos entonces, hermanos, con paso firme y seguro, avanzando en el estudio expositivo del Evangelio de Juan. Recordemos que estamos estudiando el capítulo 6 de este Evangelio, donde se encuentra el glorioso discurso del pan de vida que dio el Señor Jesucristo después de la multiplicación de los panes y los peces. El día de hoy, en este capítulo, meditaremos en los versículos 59 al 65. Así que les invito a abrir su Biblia en Juan, capítulo 6, y a leer conmigo los versículos 59 al 65. Todos con su Biblia abierta. Recuerden que este es el día del Señor, el día en que nos reunimos para adorarlo, escuchar su palabra, ser edificados y ser fortalecidos en el hombre interior. Juan 6, 59 al 65, lean conmigo la palabra de Dios. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. Esta va a ser la porción que por la gracia de Dios vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a meditar en ella. La enseñanza para hoy lleva por título Palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Nuestro pasaje para su estudio lo dividiremos en dos encabezados. En primer lugar, una palabra dura de aceptar, versículos 59 y 60. Y el segundo punto, 4 respuestas del Señor Jesús. 4 respuestas de Jesús, versículos 61 al 65.
Veamos nuestro primer encabezado. Una palabra dura de aceptar. Versículos 59 al 60. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O dicho de otra manera, esta palabra, ¿quién la puede obedecer? Es una palabra dura. ¿Quién puede aceptarla o quién puede obedecerla? El verbo oír, que se encuentra al final del versículo 60, lleva la idea de oír y aceptar para obedecer. Esa es la idea, oír y aceptar la palabra de Dios para obedecer. Estos discípulos, a los cuales el Señor había dicho este discurso del pan de vida, oyeron de buena gana la palabra del pan de vida, pero no la aceptaron con el propósito de obedecerla. El obedecer la palabra de Dios, amados hermanos, que oímos, es la prueba final que identifica a los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, no el mero oír. Por eso estos discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede obedecer? O sea que no era que no habían entendido las cosas, sino que endurecieron su corazón a lo que Cristo dijo. Oyeron de buena gana, le oían con interés, pero no tenían la intención de obedecer. En Marcos capítulo 6, versículo 19, nosotros podemos ver que Herodes oía de buena gana a Juan el Bautista. Lo tenía por profeta. Decía: ese es un hombre de Dios. Lo oía de buena gana y quedaba perplejo. Pero no pasó de allí. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y escuchan de buena gana la palabra de Dios y dicen y confiesan con sus labios que es lo que se dice es verdad, pero no pasan de allí. Hasta ahí llegan, escuchan el mensaje, saben que es verdad lo que se dice, pero no tienen un corazón dispuesto a obedecer. No era suficiente que Herodes escuchara de buena gana la palabra de Dios. Era necesario dejar de vivir con la mujer de su hermano, porque Juan le decía: no es lícito que vivas con la mujer de tu hermano, no te es permitido, porque la ley del Señor dice: y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Así que Juan el Bautista le predicaba la palabra de Dios. Herodes sabía que él estaba obrando incorrectamente, que estaba pecando, pero aún así no quiso obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo terminó? Mandando decapitar a Juan el Bautista. Así que no basta con oír de buena gana la palabra de Dios. Tenemos que ir más allá. Tenemos que oír con la intención de obedecer y de abandonar nuestro pecado. Amada iglesia, la predicación de la palabra de Dios, escúchenlo bien, la palabra de Dios que se predica, o la predicación de la palabra de Dios que no confronta nuestra vida, que no cuestiona nuestro proceder pecaminoso e inmoral, que no llama al arrepentimiento, que no exhorta a dejar el amor al mundo y a obedecer a Dios, ni enseña la necesidad de rendirse a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no es predicación, es más bien entretenimiento y motivación personal, pero no predicación bíblica. La palabra que se predica debe exhortarnos y confrontarnos con nuestro pecado, porque el pecado está allí a las puertas.
Aún no hemos sido redimidos. Hay un remanente de pecado que lucha en contra nuestra. Hay un enemigo en el mundo, las atracciones y todo aquello. Y está el enemigo, Satanás. Por eso la palabra de Dios tiene que confrontar nuestra conciencia, llamarnos al arrepentimiento, cuestionar nuestro proceder pecaminoso. Si no se hace eso, la palabra de Dios no causa ningún efecto. Pero aún así, predicando la verdad y exhortando a la verdad y llamando al arrepentimiento y a dejar el pecado, muchos escuchan de buena gana, pero hasta ahí llegan y no abandonan su proceder pecaminoso. En general, quienes oían la predicación poderosa del Señor Jesucristo respondían de 3 maneras. Usted observa los evangelios y todos los que escuchaban al Señor Jesucristo por lo general respondían de 3 maneras. Algunos reaccionaban con rechazo, con oposición y desprecio total hacia el Señor. Estos eran los escribas y los fariseos, quienes respondían al Señor oponiéndose a sus enseñanzas y despreciándolo como persona. Este es el hijo del carpintero. Su rechazo y desprecio llegó al colmo cuando le atribuyeron los milagros de Jesús a Satanás. Este echa a los demonios por el poder de Beelzebú. Deliberadamente escogieron rechazar la evidencia de Jesús como Mesías y prefirieron la envidia, el odio y el interés personal. Ese es el primer grupo. Otros respondieron con fe temporal o superficial. Estos son discípulos falsos que se sintieron atraídos hacia Cristo por sus señales, por sus milagros y por sus enseñanzas, que lo escuchaban de buena gana, pero cuando se les demandó un desprendimiento del mundo y una negación de sí mismos por causa de la fe, se volvieron atrás y ya no les siguieron más. Y finalmente, hay un tercer grupo que respondieron con fe verdadera. Estos creyeron en el Señor para salvación. Creyeron que Él era el Mesías prometido. Estos son los verdaderos discípulos del Señor. Son la manada pequeña que entendieron que son pecadores y que necesitan del Redentor. Y que aunque les cueste, están dispuestos a dejar el pecado y apartarse de la maldad. Es la manada pequeña que el Padre entregó al Hijo para que el Hijo lo salvara y lo llevara al reino de su Padre Celestial. Así que los discípulos aquí mencionados, los cuales al final volvieron atrás y dejaron al Señor y dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír u obedecer? Que les parecía algo inaudito en el fondo de su corazón lo que Cristo les decía, son los pertenecientes al segundo grupo. Los que tenían una fe temporal y superficial, que escuchaban a Jesús de buena gana, pero de ahí no pasaba. Por eso el verso 66 dice: desde entonces muchos, de Juan 6, ¿no? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Llamar discípulos a las personas presentadas en este pasaje no implica que fueran verdaderos seguidores de Cristo. El término discípulo, que en griego también se traduce como matetes, se refiere a alguien que se pega a un maestro como estudiante o aprendiz. Pero esto no implica que tenga un verdadero y sincero corazón hacia el Señor, una sincera devoción hacia Dios. Es alguien que simpatiza, es alguien que escucha de buena gana, es alguien que está de acuerdo, pero no pasa de allí. No está dispuesto a dejar su pecado y a obedecer al Señor. Así que, amados hermanos, examinémonos en esta mañana si somos verdaderos discípulos o falsos discípulos del Señor. La característica de los falsos discípulos
es que su corazón está contento solo mientras tenga de Jesús una fuente de sanidad y bienestar material. Esa es la característica de un falso discípulo. Cuando esto les falta, entonces hasta ahí llega su lealtad al Señor y su disposición de corazón. Pero cuando Él les exige reconocer su bancarrota espiritual, confesar sus pecados, negarse a sí mismos y comprometerse con Él como la única fuente de salvación, se apartan de Él. La Biblia nos enseña que grandes multitudes seguían a Jesús por lo que podían obtener de Él, pero no porque en realidad quisieran abandonar sus pecados ni rendirse a Él en obediencia y fe. Por el contrario, los discípulos verdaderos, amados hermanos, vienen a Cristo como entendiendo que nada tienen que dar al Señor. Vienen en pobreza espiritual, arrepentidos y lamentando su pecado y reconociendo con fe que solo Jesús puede salvarlos, que ellos no se pueden salvar a sí mismos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. 4 respuestas de Jesús a lo que dijeron o a los que dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla u obedecerla? Vamos a leer los versículos 61 al 65, donde se encuentran las 4 respuestas de Jesús a los discípulos falsos que dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice así la palabra de Dios. Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. Veamos la primera respuesta del Señor Jesús a los que dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír y obedecer? La primera respuesta de Jesús es una mención a su triunfo y preexistencia. Observen los versículos 61 y 62. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Amén. A estos falsos discípulos de Jesús les ofendieron las palabras del Señor, es decir, todo lo que Él les había dicho de Él como el pan de vida, que tenían que comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna, y por eso murmuraron y se ofendieron. Por eso el Señor les dice: si esto os ofende o les escandaliza, que también puede traducirse así, que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Esta declaración del Señor Jesucristo nos revela 2 verdades muy importantes acerca de Él. La primera verdad que nos revela es que Él está afirmando que antes de nacer y de venir a este mundo, Él ya existía. Él estaba en la gloria del cielo con su Padre. ¿Qué? ¿Sí o no? Dice allí el texto. ¿Qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba
primero. Entonces, hermanos, lo primero que nos revela el Señor Jesucristo en la respuesta que les da a estos discípulos es la mención a su preexistencia. En Juan 16:28 dice, Juan 16:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ese que tenían frente a sus ojos era el Dios eterno, Hijo, quien vino del cielo a la tierra a redimirnos de nuestros pecados. Ellos no habían entendido que cuando decía que tenían que comer su carne y beber su sangre, se estaba refiriendo a su sacrificio, creer en su sacrificio para la expiación de sus pecados. Tal vez ellos entendieron que tenían que comer literalmente su carne y beber su sangre, o tal vez entendieron que tenían que luchar o hacer quién sabe qué cosas para poder ser salvos. Cristo aquí les está diciendo con estas palabras que Él había venido a morir, a resucitar y a regresar a donde estaba primero antes que viniera a este mundo. En Juan 17, versículos 4 al 5 dice, Juan 17, 4 al 5, dice así, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Hijo había venido del cielo a cumplir una labor específica, encomendada por su Padre. Dice aquí, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál era la obra que el Padre le había dado que hiciese? Venir a salvar a los que el Padre le dara o le daba. Ahora pues, Padre, glorifícame, dice, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que el Hijo, el Señor Jesucristo, está hablando aquí de su preexistencia. Pero no solamente está hablando de su preexistencia. La segunda verdad que nos revela estas palabras o esta declaración es que cuando Él ascendiera o subiera a la gloria del Padre, era porque había triunfado. Es decir, había vencido la obra, había llevado a cabo la obra que el Señor le había dado que realizara. Había vencido la muerte, había vencido el pecado y había vencido a Satanás. Así que Él está hablando aquí de que Él venía para triunfar. El hecho de que Él ascendiera y fuera recibido en el cielo era evidencia de que el Padre había aceptado su sacrificio y todo se había consumado con su obra redentora. Entonces en Efesios capítulo 4, vaya conmigo allá, leemos las siguientes palabras de su triunfo. Efesios 4, 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. Efesios 4, 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que Él subió llevando cautiva la cautividad, llevando cautivo el pecado, llevando cautiva la muerte y llevando cautivo a Satanás, porque Él los venció en la cruz, muriendo y resucitando de la tumba donde fue sepultado. Así que Él está haciendo mención aquí a su triunfo con estas palabras dichas en Juan 6, versículo 60. En Hebreos 10, 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué el Hijo se pudo sentar a la diestra de Dios?
porque cumplió la obra que el Padre le había dado que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y entonces, hermanos, es muy importante entender esta respuesta que el Señor da a sus discípulos que estaban haciendo una mención a que sus palabras eran duras. Por eso en Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, Hebreos 12, 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, ¿a dónde? A la diestra de Dios Padre. ¿Por qué pudo sentarse? Porque venció, porque triunfó. Así que esta primera respuesta nos habla de ¿qué cosa? De su preexistencia y nos habla de su triunfo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Nos habla de que Él está sentado a la diestra del Dios Padre porque el Padre aceptó su sacrificio, lo complació con lo que Él hizo. Y la segunda respuesta que el Señor dio a estos discípulos fue una mención al poder de sus palabras. Versículo 63 de Juan 6. Una mención al poder de sus palabras. Verso 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué maravilloso pasaje este que acabamos de leer, amados hermanos. Este maravilloso versículo y esta maravillosa respuesta del Señor a estos discípulos tiene tres poderosas declaraciones. Lo primero que el Señor dice en este versículo 63 es que el Espíritu es el que da vida. Jesús declara que la verdadera vida o la vida eterna proviene del Espíritu de Dios. La existencia física por sí sola no es suficiente para alcanzar la vida eterna. El hombre no puede darse vida espiritual a sí mismo. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre o del creyente que le imparte vida espiritual y vida eterna. Sin el Espíritu Santo, el hombre no puede tener vida espiritual y eterna, porque el Espíritu es el que da vida. Por ejemplo, usted lee en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En Romanos 8:2 se lee, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Amén. Así que el Espíritu es el que da vida. Y lo segundo que el Señor afirma en este pasaje es que la carne para nada aprovecha. Con esta frase, Jesús corrige la posible interpretación literal y carnal que algunos le dieron a sus palabras anteriores, en la que tal vez pensaban que el Señor les estaba diciendo que tenían que comer su carne y beber su sangre de manera literal. La carne aquí hace referencia a los esfuerzos humanos por sí solos, sin la intervención divina, los cuales son insuficientes para obtener la salvación o la vida eterna. La carne, nosotros por sí mismos, en nuestras propias fuerzas, por más que nos esforcemos, no podemos obtener la vida eterna, porque el Espíritu es el que da vida.
La carne para nada aprovecha. No podemos nosotros en nuestras fuerzas, en nuestro propio ser como humanos, obtener la vida eterna por sí mismos. Es decir, nuestras fuerzas humanas no pueden lograr la salvación. Cristo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Y lo tercero que el Señor afirma en este versículo 63 es que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es la tercera declaración del versículo 63. Cristo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta es la clave, hermanos, para entender la metáfora de comer su carne y de beber su sangre. Las palabras de Jesús no son meras palabras humanas, hermanos. Sus palabras están llenas del poder del Espíritu Santo. Son palabras que tienen el poder de impartir vida eterna al que está muerto en sus delitos y en sus pecados. En consecuencia, creer de corazón en lo que Él es y dijo e hizo por nosotros es la manera de comer su carne y de beber su sangre. Las palabras de Jesús son el medio por el cual se imparte esta vida espiritual cuando son recibidas por fe. ¿Cómo está recibiendo usted en esta mañana estas palabras del Señor? ¿Cómo recibe usted las palabras que se predican en el día del Señor desde el púlpito? ¿Con qué fe las está recibiendo? ¿Con qué disposición de corazón? ¿Con qué oído está escuchando lo que se dice desde acá? ¿Con el propósito de atesorarlas y ponerlas en práctica o simplemente escuchando, a sentir y de ahí no pasa? Hermanos, esta es la clave. Las palabras que os he hablado, dice Cristo, ¿son qué? Espíritu y son vida. Son espíritu y son vida, no son cualquier palabra, no es palabra de hombre, es la palabra del Dios eterno, vivo y soberano, que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, que envió a su Hijo, el cual es llamado el Verbo hecho carne. Así que, hermanos, tengamos reverencia y disposición de corazón para recibir las palabras del Señor Jesucristo, porque sus palabras son espíritu y son vida. Es con estas palabras que nos podemos alimentar, es con estas palabras que nos podemos llenar del gozo del poder de Dios. Es con las palabras de Cristo que podemos caminar en fe y vivir cada día para su gloria. Si desechamos sus palabras, desechamos a Dios y desechamos a Cristo. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos, y es más cortante que espada de dos filos. Comer su carne, entonces, y beber su sangre es una manera figurada de describir la necesidad de apropiarnos de sus enseñanzas, de creer en Él para obtener la vida eterna. Es una metáfora para decir que tenemos que alimentarnos, que comer de esta palabra es lo que nutre nuestra alma y no ninguna otra cosa. Por eso, en Juan 8:51 leemos, Juan 8:51, dice así: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Notan el poder de las palabras de Cristo? Él está afirmando aquí, dice, de cierto les digo, que el que guarda mi palabra, es decir, el que obedece, el que atesora mi palabra, ¿qué le sucede? Nunca verá muerte. No se está refiriendo aquí a la muerte del cuerpo, sino a la muerte del espíritu, a la muerte eterna. Entonces, hermanos, cuando nosotros comemos las palabras de Cristo, nos alimentamos de ellas
y las atesoramos en nuestro corazón, las recibimos con esa fe y con esa disposición, son palabras de vida eterna. Son palabras que nos infunden vida y aliento, esperanza y fuerzas para seguir caminando día a día en este valle de lágrimas. Es por eso que Él dijo en Juan 11:25 las siguientes palabras. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, es decir, el que cree en mis palabras, en lo que yo hice, en lo que está registrado en la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Porque sus palabras son palabras de vida eterna. En Hebreos 4:12, el escritor de Hebreos escribió lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Notan ustedes, hermanos, el poder de las palabras de Cristo? Entonces, qué interesante, hermanos, que nosotros podamos comprender el valor y el poder de las palabras de Cristo. Son espíritu y son vida. La carne, en mis fuerzas, en mi propio razonamiento, en la filosofía humana, nada aprovecha. Solo aprovecha aquello que es guiado por la luz y la verdad de la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo en primera carta, capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro 1:23 dijo: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es la palabra de Dios? Una palabra viva que permanece para siempre. Y Cristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que las palabras de Cristo son imperecederas. Las palabras de Cristo producen vida. Las palabras de Cristo traen perdón. Las palabras de Cristo traen esperanza. Las palabras de Cristo traen consuelo. Las palabras de Cristo nos dan aliento y fortaleza día a día. Amemos la palabra de Dios. Y la tercera respuesta que el Señor dio a estos discípulos fue una mención a su conocimiento sobrenatural. Versículo 64 de Juan 6. Dice así la palabra de Dios. Juan 6, 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Amén. Esta respuesta que da el Señor Jesús es una clara mención a su omnisciencia, una mención a su conocimiento sobrenatural, lo cual lo identifica como Dios, porque solo Dios conoce el futuro desde antes y después. Principio de la creación. Conocimiento sobrenatural, a su omnisciencia, porque el Señor sabía desde el principio quiénes eran los que iban a creer en Él y quiénes no. El Señor no solamente conoce a perfección quiénes eran los falsos creyentes que aparentaban creer, sino también quiénes eran los 12 que Él había escogido
y uno de ellos lo entregaría. En conclusión, el Señor que está hablando y manifestando aquí esta revelación de su conocimiento sobrenatural, nos está diciendo que a Él nadie lo puede engañar. Nada lo coge por sorpresa, porque Él lo sabe todo, lo conoce todo. En el Salmo 139, versículos 1 al 4, leemos las siguientes palabras. Salmo 139, 1 al 4, que pueden ser aplicadas a Cristo. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea que lo que dice este salmo, que habla de Jehová, también es aplicable ¿a quién? Al Santo Hijo de Dios, que conoce todas las cosas desde el principio, sin que el hombre tenga que decirle qué es lo que piensa en su corazón. Dios lo sabe todo y lo conoce todo. En Juan 2, versículos 24 y 25, Él escribió las siguientes palabras, o se escribieron las siguientes palabras. Juan 2, 24 al 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, de los que decían creer en Él, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Amado hermano, si Cristo conoce todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no debería llenarnos eso de santo temor y reverencia hacia el Señor? No podemos engañar a Cristo, no podemos engañar al Señor. Él lo sabe todo y lo conoce todo. Por eso reaccionemos y entendamos que esta verdad que Él está diciendo a estos discípulos, los está confrontando y los está poniendo contra la pared, porque ellos sabían que el Señor sabía lo que había en sus corazones. Y esto nos lleva a la cuarta y última respuesta del Señor, una mención a la incapacidad humana para salvarse. Versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Señor en este versículo trae nuevamente la gloriosa verdad de la elección soberana y la incapacidad humana para venir a Cristo y salvarse, la cual Él ya había mencionado en el versículo 44 de este capítulo 6. Noten lo que dice el verso 44. ¿Qué dijo Cristo? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y es por eso que Él enlaza este versículo 44 en el versículo 65 y dice: y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que el Señor vuelve a traer nuevamente la gloriosa verdad de la elección soberana y la incapacidad del hombre para poder venir a Cristo por sí mismo, porque la carne para nada aprovecha. En este versículo Jesús nuevamente hace hincapié que nadie puede venir a Él a menos que le sea dado por el Padre. En otras palabras, querida iglesia, en otras palabras, la decisión de seguir a Jesús no es nuestra realmente, sino que es una elección divina, es una elección soberana. Si nosotros venimos a Cristo y le seguimos y nos arrepentimos de nuestros pecados, fue porque Él nos trajo y nos entregó al Hijo. Gústenos o no nos guste. Eso no anula nuestra responsabilidad como personas. La elección divina nos recuerda que no somos salvos
por nuestros propios esfuerzos o nuestros méritos. En vez de eso, nuestra salvación es un regalo de Dios, otorgado por su gracia, no porque nosotros quisimos venir. Esto significa que aunque somos responsables de creer, cuando llegamos a creer, no tenemos nada de qué gloriarnos, porque si venimos a Cristo y creímos en Él, fue porque nos fue dado del Padre. En otras palabras, puede que a nosotros humanamente nos parezca que escuchamos la palabra de Dios y entendimos que somos pecadores y nos arrepentimos de nuestros pecados y entonces venimos a Cristo arrepentidos y confesamos nuestras faltas y creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Humanamente nos puede parecer que eso nació de nosotros, pero cuando llegamos y leemos la Escritura y entendemos que somos duros de corazón, incircuncisos, y que nuestro corazón está inclinado solamente al mal, entendemos que fue por la gracia y la misericordia de Dios que lo pudimos hacer. Que no fue obra nuestra realmente, sino fue la obra soberana y sobrenatural y misericordiosa de Dios obrando en el corazón del hombre. En otras palabras, el verdadero creyente, el que se arrepiente de sus pecados, reconoce que se arrepintió porque Dios puso en su corazón arrepentimiento, que creyó porque Dios puso en su corazón fe, que caminó hacia Cristo porque Dios lo movió y que entendió que era pecador porque Dios le hizo entender que era pecador. A Dios la gloria. El hombre no tiene nada de qué gloriarse. La doctrina de la elección soberana es un gran descanso para nuestras almas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en últimas no depende de nuestro esfuerzo el ser salvos ni el venir a Cristo. Porque si dependiera de nuestro esfuerzo y nuestra capacidad, nadie vendría al Señor. Si el Señor nos dejara a nuestro libre albedrío, a nuestra libre decisión, ninguno buscaría al Señor. La Escritura dice claramente que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno y que no hay ni siquiera uno, hermanos. Así que creer en esta doctrina nos permite descansar en el Señor. Porque el Señor vino a salvar a los que el Padre le entregaría. Por eso os he dicho, ¿qué estamos leyendo aquí? Que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, hermanos, ¿por qué dice el Señor y por esto os he dicho? ¿Por qué dice el Señor y por esto os he dicho? Porque los que estaban atrás habían dicho: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Le habían escuchado de buena gana, habían asentado en su corazón que lo que él decía era verdad, habían entendido que él era un hombre de Dios, como Herodes reconocía que él era un profeta y lo tenía por un siervo de Dios, pero de ahí no pasaba. Entonces, por eso es que Cristo dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermanos, tenemos que ser objetos de la gracia y la misericordia de Dios, porque en nuestra propia fuerza y en nuestra propia decisión no lo podemos hacer. Pero eso no anula nuestra responsabilidad delante de Dios de creer y de caminar en fe. Es como una paradoja, ¿cierto? Es como una paradoja. Pero esa paradoja, ¿qué es lo que hace? Que hay una tensión maravillosa para que el hombre no se engrandezca y siempre le dé la gloria a Dios. Si nos sentimos orgullosos de pensar que fue por nuestro esfuerzo y nuestra fe que vinimos a Cristo para la salvación, entonces recordaremos
que nuestra salvación es un regalo de la gracia de Dios y no de nuestros propios esfuerzos. El Señor es sabio y sabe por qué reveló su palabra así. La Biblia nos enseña claramente esta premisa. Dios es 100% soberano y el hombre es 100% responsable de sus actos. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solo Dios. En conclusión, en este verso 65, la palabra de Dios nos enseña que nuestra salvación y nuestra relación con Jesús es un regalo de Dios. No importa cuán fuertes seamos o cuánto tratemos de acercarnos a Él por nuestros propios esfuerzos, nunca podremos hacerlo sin la elección divina. Nunca podemos venir a Él para ser salvos si Dios no nos elige y nos trae. Si el Padre que envió a Jesús no le trae a Él y Él le resucite en el día postrero. Así que quiero concluir la enseñanza el día de hoy con 3 aplicaciones prácticas. En primer lugar, las palabras de Jesús pueden parecer duras cuando uno las escucha, pero en realidad son como un entrenamiento espiritual que nos empujan a dejar lo vano y lo superficial. Cuando uno escucha que Cristo dice que debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos ultrajan y nos persiguen, a uno le parece como dura esa palabra, ¿cierto? Muy difícil de aceptar y de obedecer. Y podemos decir con estos discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero hermanos, esa palabra lo que realmente nos está diciendo es que debemos de dejar lo superficial y aferrarnos a aquello que realmente tiene trascendencia eterna y permanece para siempre. Nos está exhortando a dejar lo bueno y superficial para acogernos a lo que realmente es verdadero y tiene un valor eterno. Recordemos que aunque algunas veces nos sean difíciles de digerir las palabras del Señor, porque a veces nos parecen muy difíciles de digerir, porque Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Son palabras difíciles de digerir, de comer. Son palabras que a la postre también traerán un cambio verdadero si nosotros las aceptamos. Traerán una transformación de vida, porque son verdadero alimento y son alimento que fortalece nuestra alma. Entonces, hermanos, por duras que nos parezcan las palabras, a la postre solo harán bien a nuestra alma, porque lo que hacen es transformarnos a la imagen y a la semejanza ¿de quién? De Cristo el Señor. La segunda aplicación. En nuestro pasaje vemos la triste realidad de que personas que profesan ser seguidores de Jesús, en realidad lo que buscan son solo beneficio para su vida terrenal. Muchos vienen a la iglesia buscando solo beneficio para su vida terrenal, porque no han entendido que lo que Jesús nos ofrece y vino a traer a este mundo no es un cambio terrenal, sino un cambio de corazón y la vida eterna, que realmente es lo que nos debe importar. Porque al fin y al cabo, en este mundo, tarde o temprano, vamos a morir. Entonces, ¿qué es lo que realmente debe importar a nosotros, hermanos? El perdón de nuestros pecados, la vida eterna y caminar de acuerdo a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que realmente debe importar. Un cambio y una transformación que honre y glorifique al Dios que nos creó y que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y en tercer lugar, si el Señor conoce quiénes somos, los que realmente creemos en Él de corazón, entonces no seamos insensatos, queridos hermanos, aparentando algo que no somos
porque al Señor no lo podemos engañar. No aparente ser cristiano. No aparente ser lo que usted no es. Sea sincero con Dios, con sus hermanos y con usted mismo. Independientemente de lo buenos que podamos ser o lo débiles que podamos ser, seamos genuinos y sinceros con el Señor, porque no hay peor tonto que el que se engaña a sí mismo. ¿O no es así? Seamos sinceros con el Señor, reconociendo nuestras debilidades para que podamos decir con Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo a pesar de mis debilidades y de mis pecados. Que haya una sinceridad de corazón en mi vida, pero no aparentemos ser lo que no somos. Cristo dijo de Natanael: he ahí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Cristo no está diciendo que Natanael no cometía pecado y que era sin tacha. Lo que está diciendo Cristo de Natanael es que era un hombre sincero de corazón, que buscaba a Dios sinceramente a pesar de que fallaba, a pesar de que tenía algunos problemas. Él buscaba a Dios con sencillez y con naturalidad, es decir, con sinceridad de corazón. No se andaba aparentando lo que no era. Y eso es lo que realmente el Señor ama en una persona, que seamos sinceros, que seamos transparentes, que entendamos que a Él no lo podemos engañar. Amén. Que Dios haya hablado a sus corazones. Queridos hermanos, colóquense de pie y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu santa palabra, porque hoy nos has hablado como lo haces cada vez que se expone tu verdad. Hoy nos enseñas que las palabras que nos has hablado son espíritu y son vida, que la carne para nada aprovecha. Amado Dios, enséñanos a amar tu palabra, a atesorarla en nuestro corazón y a vivir por ella. Es la verdad que tú nos has revelado para nuestro bien, aunque a veces nos parezcan difíciles de digerir, de comer. Señor, enséñanos a entender que a la postre, al comerlas, será dulce a nuestra vida, será algo que traerá beneficio a nuestro ser, porque tus palabras solo traen el bien a nuestra alma, aunque nos parezca duro y difícil. A la postre lo que nos debe importar es el agradarte a ti y la salvación de nuestra alma, porque un día vamos a morir y presentaremos cuentas delante de ti. Enséñanos a amar lo que realmente tiene valor y danos la gracia de desechar todo aquello que es efímero, temporal y pasajero y que no trae ningún beneficio a nuestra vida espiritual. Enséñanos a tener el equilibrio de disfrutar las cosas que tú nos das de manera sencilla y agradable a tus ojos, sin convertir de ellas un ídolo y un tropiezo para nuestra vida espiritual. Gracias por nuestros hijos, gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por este día en el que hoy nos has permitido congregarnos como tu pueblo. Te pedimos, Padre, que al salir de este lugar seas tú guardándonos durante el resto de la semana, ayudándonos en todos los quehaceres, poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de obedecer tus palabras, que son palabras de vida eterna, que son fieles y verdaderas. Ayúdanos a caminar en fe cada día, Señor, tomados de tu mano, porque en ti todo es bendición. Sin ti todo es maldición. Apartados de ti nada podemos hacer.
La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Enséñanos, Señor, a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A vivir para tu gloria, Señor. A darte el honor y la preeminencia en todas las cosas, porque solo tú lo mereces y solo tú tienes una recompensa eterna. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, por cada familia aquí representada. Te ruego que los lleves en tu paz y que los guardes de todo mal y que les des la gracia de regresar el próximo domingo con un corazón dispuesto, alegre y deseoso de amarte, de servirte y adorarte, porque solo tú lo mereces. Te pido esto, glorioso Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz. El culto ha terminado, queridos hermanos.